Hola, 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 mis amores. Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Y no lo digo solo porque me guste mantenerlos enganchados, que también, claro que sí, sino porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos toca el corazón de una forma u otra, el amor. Y no solo eso, sino que vamos a analizar unas declaraciones impactantes de una de nuestras actrices favoritas, Anne Derzel. Sí, lo oyeron bien. Anne Derzel se ha sincerado sobre el amor y bueno, digamos que sus palabras han dado mucho de qué hablar. Así que si son fans de Anne, si son unos románticos empedernidos, o simplemente les gusta el salseo y las noticias del corazón, este es su vídeo. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir todo lo que Anne Derzel ha revelado sobre el amor. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas sobre sus celebridades favoritas, noticias de última hora, tendencias de moda, belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema del día. El amor. Una palabra tan pequeña, pero con un significado tan inmenso y a veces tan confuso. ¿Qué es el amor realmente? ¿Es un cuento de hadas, una ilusión, o una fuerza poderosa que puede mover montañas? Esta pregunta ha atormentado a filósofos, poetas y a simples mortales durante siglos. Y ahora Anne Derzel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, nos da su propia perspectiva. En una reciente entrevista, Anne Derzel ha compartido unas reflexiones sorprendentes sobre el amor. Sus palabras, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, han resonado en miles de personas, generando un debate apasionado sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Anne? ¿Por qué sus declaraciones han causado tanto revuelo? Para entender el contexto de estas declaraciones, primero tenemos que recordar un poco la trayectoria sentimental de Anne. Recordemos que la actriz ha estado en el ojo público desde muy joven, y su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés para la prensa y sus fans. Hemos sido testigos de sus relaciones, de sus rupturas, de sus momentos de felicidad y de sus momentos de dolor. Y todo esto inevitablemente ha moldeado su visión del amor. Anne ha tenido relaciones que han sido muy públicas, relaciones que han terminado, y relaciones que la han marcado profundamente. Cada una de estas experiencias, cada amor, cada desamor, ha contribuido a la formación de su perspectiva actual sobre el amor. Y es precisamente esa experiencia, esa autenticidad, lo que hace que sus palabras sean tan impactantes. Ahora bien, vamos a lo que nos compete. En esta entrevista Anne Derzel afirmó que el amor, a veces, puede sentirse como un cuento. Un cuento hermoso, sí, pero un cuento al fin y al cabo. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una declaración contundente que rompe con la idealización del amor romántico que solemos ver en las películas y en las redes sociales. Pero, ¿a qué se refiere Anne con esto? ¿Está diciendo que el amor no es real? ¿Que es solo una fantasía? No necesariamente. Si analizamos sus palabras con detenimiento, podemos entender que Anne está cuestionando la perfección del amor. Está cuestionando la idea de que el amor es un camino de rosas, libre de obstáculos y decepciones. Anne, al decir que el amor es como un cuento, quizás está queriendo expresar que a veces nos dejamos llevar por la idealización, por la fantasía, por la creencia de que el amor lo puede todo. Y si bien el amor puede ser una fuerza poderosa, no es una solución mágica para todos nuestros problemas. El amor requiere trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucha honestidad. Además, Anne también ha hablado sobre la importancia de amarse a uno mismo antes de poder amar a otra persona. No puedes dar lo que no tienes, dijo. Si no te amas a ti mismo, si no te aceptas tal como eres, ¿cómo puedes esperar que alguien más te ame de verdad? Esta es una reflexión muy profunda que nos invita a mirarnos hacia adentro y a trabajar en nuestra propia autoestima. Y es que muchas veces, buscamos en el amor la validación que nos falta. Buscamos que alguien nos complete, que nos haga sentir valiosos y dignos de ser amados. Pero la verdad es que esa validación tiene que venir de nosotros mismos. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad. Y cuando nos amamos y nos aceptamos tal como somos, podemos construir relaciones más saludables y equilibradas. Otra de las cosas que ha resaltado Anne en esta entrevista es la importancia de la comunicación en una relación. Si no hay comunicación, no hay relación, afirmó. Es fundamental poder hablar abiertamente con tu pareja, expresar tus sentimientos, tus necesidades, tus miedos. Si no puedes comunicarte, la relación está destinada al fracaso. Y tiene toda la razón.
La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Si no somos capaces de expresar lo que sentimos, si nos guardamos las cosas por miedo a la reacción de nuestra pareja, tarde o temprano la relación se va a resentir. Es importante crear un espacio seguro donde ambos puedan sentirse cómodos para hablar de cualquier tema, por difícil que sea. Ande también ha hablado sobre la importancia de la confianza en una relación. La confianza es como un cristal, dijo. Una vez que se rompe, es muy difícil de reparar. Y es que la confianza es fundamental para que una relación funcione. Si no confiamos en nuestra pareja, si dudamos de sus intenciones, la relación se convierte en una tortura. Construir la confianza lleva tiempo y esfuerzo. Requiere honestidad, transparencia y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero una vez que la confianza se ha construido, es un tesoro que hay que cuidar y proteger. Porque cuando la confianza se rompe, la relación se tambalea y es muy difícil volver a reconstruirla. Pero volviendo a la idea de que el amor es como un cuento, creo que es importante aclarar que Ande no está siendo pesimista ni cínica. Más bien, está siendo realista. Está reconociendo que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, que requiere esfuerzo y compromiso. Y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero eso no significa que el amor no valga la pena. Al contrario, Ande ha dejado claro que el amor es una de las experiencias más hermosas y enriquecedoras que podemos vivir. Pero es importante abordarlo con expectativas realistas y con la disposición de trabajar en la relación. Ande también ha hablado sobre la importancia de la individualidad en una relación. No puedes perderte a ti mismo en una relación, afirmó. Es importante mantener tus propios intereses, tus propios amigos, tu propia vida. Si te entregas por completo a la relación, corres el riesgo de perder tu identidad. Y es que muchas veces, cuando estamos enamorados, tendemos a volcarnos por completo en la relación. Dejamos de lado nuestros propios intereses, nuestros propios amigos, nuestras propias pasiones. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en una sombra de lo que éramos. Es importante recordar que somos individuos completos y que tenemos derecho a tener nuestra propia vida, incluso dentro de una relación. Mantener nuestros propios intereses, pasar tiempo con nuestros amigos, dedicarnos a nuestras pasiones, nos ayuda a mantener nuestra identidad y a sentirnos realizados como personas. Y esto, a su vez, enriquece la relación. Además, Ande ha reflexionado sobre la importancia de aprender de los errores del pasado. Todos cometemos errores en el amor, dijo. Lo importante es aprender de esos errores y no repetirlos en el futuro. Y es que el amor es un camino de aprendizaje constante. A lo largo de nuestra vida, vamos a cometer errores en nuestras relaciones. Vamos a decir cosas que no debíamos, vamos a hacer cosas que no debíamos, vamos a lastimar a las personas que amamos. Pero lo importante es reconocer nuestros errores, pedir perdón y aprender de ellos. Cada relación, cada ruptura, cada experiencia amorosa, nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y si somos capaces de aprender de esos errores, podemos construir relaciones más sólidas y duraderas en el futuro. Otra de las cosas que ha comentado Ande es la importancia de no tener miedo a estar solo. Estar solo no es el fin del mundo, afirmó. A veces es necesario estar solo para reencontrarte contigo mismo y para saber